Saludo muy especial a todos los lectores de quienique.com. Nos encontramos con Carlos Arturo Álvarez. Él es infectólogo, pero también es quien designó el gobierno Iván Duque para ser el coordinador nacional sobre estudios de COVID-19. Doctor Carlos, yo creo que le cuente a los lectores en general cómo le está yendo a Colombia frente a la atención de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo está el país ubicado frente a otros en el mundo en este contagio? Yo creo que digamos, en un número, siempre a veces se trata de hacer como no fechas mágicas y en estos días que se cumplen los 100 días, ahí como para hacer un balance de empezar a ver cómo se ha empezado a manejar o cómo fue el manejo de estos primeros 100 días. Yo la primera cosa que quiero hacer énfasis es en que estamos todavía en el comienzo de la pandemia, ¿no? Es un punto importante que a veces se olvida, como que ya pensamos que ya ha pasado y no ha pasado ni en China ni acá. Todavía es un tema de, estamos en diferentes momentos, pero todavía va avanzado. Ahora bien, a la pregunta que me hacen, yo diría que uno lo puede medir, puedo responder con indicadores, que me parece que es una manera más objetiva de poder saber y a tener percepciones. Y en esos indicadores creo que uno de los más fuertes desde el punto de vista de salud pública es la mortalidad, es decir, qué tantas personas fallecen. Cuando uno mira el número de muertes absoluto, es decir, el número de casos sueltos, también podría uno tener un sesgo. Y por eso en epidemiología se trabaja mucho con las tasas de incidencia o las tasas de mortalidad ajustadas a la población. Y en ese escenario, realmente lo que uno tendría que mirar es cómo le va a Colombia con otros países con características similares, cómo es la tasa de mortalidad por millón de habitantes. Porque si uno no lo ajusta por millón de habitantes, podría decir que estamos mal o muy bien y de pronto no es así. Claro, por ejemplo, uno mira la población de Brasil, que tiene mal contados 250 millones, y si se mueren 5 personas en 250, pues es lo mismo, sería menos grave que si se mueren 5 personas en Colombia con 50 millones, ¿cierto? Entonces yo creo que es como para tener ese ejemplo. Pero diciendo esto y poner en contexto, Richard, creo que en ese escenario uno mira cómo desde el momento que tuvimos el primer caso en Colombia hasta estos primeros 100 días, la tasa de mortalidad por millón de habitantes, comparando Colombia con otros países de la región, como Chile, Ecuador, Perú, Brasil, México, Panamá, pues Colombia está mejor. Definitivamente está mucho mejor y hay un sitio web de Oxford University que le ha hecho el seguimiento de manera pues objetiva de estos indicadores y realmente eso es lo que se muestra. Probablemente en la región Argentina podría estar mejor que Colombia, pero también hay condiciones importantes de clima y otros factores que se pueden tener en cuenta. Entonces, y en ese escenario, yo creo que ese es un indicador muy fuerte. Hay otros indicadores que le va bien a Colombia, como digo, desde el punto de vista de salud pública. Y si me lo preguntan, a mi modo de ver, no me sorprende, porque al final estas medidas que se han hecho, creo que a pesar de que muchos países han tomado las mismas medidas que ha tomado Colombia, o mejor, Colombia ha tomado igual que muchos países las mismas cosas, cierre de fronteras, cierre de colegios y universidades, prohibir las aglomeraciones, inicialmente de 1000, luego 500, luego de 150, el confinamiento, la protección de las personas mayores de 70 años, no es solamente tomarlas, sino en qué momento se toman y adicionalmente algo que no se nos debe olvidar también, la disciplina de la población, de los ciudadanos. Y yo creo que eso, por diferentes razones, estos primeros días, la simbiosis entre el comportamiento de los ciudadanos y las medidas que se tomaron, pues al final se reflejan en esos indicadores. Sobre ese punto en específico de la disciplina que tienen que tener los colombianos en este momento, hoy Colombia está rebasando cerca de los 2.000 casos diarios de COVID-19 y hay una percepción de que cada día hay más ciudadanos en la calle, hay más ciudadanos que están utilizando el sistema de transporte público, que están entrando, no sé, digamos, en localidades hay barrios populares que están entrando a tiendas de mercado, eh, 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 creando esas aglomeraciones. Digamos, ustedes, digamos, en este momento están presentando alguna alerta frente al número de contagios. Hace unos días el Instituto Nacional de Salud hizo un llamado precisamente para que la ciudadanía no bajara la guardia. Yo creo que acá es bien importante, decía, el corte uno puede decirlo hacia atrás, vamos bien. Pero como le decía desde el momento de la entrevista, estamos hasta ahora empezando. Y yo hacía de una manera en un periódico, una revista hacía el símil en que nosotros hasta ahora vamos en los primeros 15 minutos del partido, si lo hacemos con un partido de fútbol, vamos ganando, pero el rival es difícil. Y lo malo es que empezamos a gastar muchas de las energías y nuestros mejores jugadores están empezando a cansarse.
Entonces ese es un momento en el que nos toca seguir el partido y en ese escenario y cambiar de estrategia, ir cambiando la estrategia. Y así como uno lo podría imaginarse en el partido también, desde el punto de vista de salud pública, hay que tenerlo en cuenta. La medida de confinamiento estricto es una medida que funciona, de nada que hacer, donde se ha hecho, funciona, pero no es una medida sostenible, ningún país del mundo es sostenible, y no solo por razones económicas, sino porque por otras razones de salud mental y todo lo que usted como ciudadano ha vivido, todos los hemos vivido, pues tiene unas connotaciones muy importantes. Son medidas que se toman para ir preparar y para ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Pues para que cada uno entienda de qué estamos hablando, para conocer mejor del virus, para ver si tenemos mejor diagnóstico, para hacer mejores pruebas diagnósticas y que te hagan mayor acceso, tener mejores camas hospitalarias, tener mejores camas de cuidado intensivo, tener profesionales de salud preparados, tener elementos de protección personal para las personas que atienden a los pacientes. Son ese tipo de cosas. Y cuando se empiezan a tener las preparaciones, pues hay unas medidas que tienen que empezar a flexibilizarse. Pero el mensaje que puede ser un mensaje erróneo es pensar que porque se están flexibilizando medidas significa que ya se solucionó el problema de la pandemia. O sea, a veces hay el imaginario en que como nos imaginamos una curva muy grande, muy alta, y como creemos que no pasó, entonces empiezan a plantearse 2 o 3 escenarios. Aquí no pasó nada, en Colombia somos invencibles, fíjense que el virus aquí no nos afectó, o el virus llegó a Colombia más debilitado, que también lo he escuchado, o sencillamente aquí fuimos exagerados, esto es un invento y esto no era la verdad lo que estaba pasando, o sencillamente pensamos que el hecho de haber durado 1 o 2 meses guardados, salimos y ya no pasa nada. Entonces yo creo que acá hay 3 puntos importantes de a tener en cuenta. 1, el virus sigue siendo igual. O sea, el virus ha tenido algunas mutaciones, pero no es ni más ni menos agresivo hasta ahora. 2, la población colombiana seguimos siendo susceptibles. Hay algunos contagiados, pero la mayoría no. Entonces, cuando encontramos una población de virus y una población susceptible y las unimos, pues básicamente va a tener la misma dinámica de la biología. La biología no tiene en cuenta ni raza, ni edad, ni partidos políticos. Se comporta exactamente igual. Lo que sí tenemos en cuenta es algo que también es preocupante a mi modo de ver, y es todos tenemos el mismo riesgo de contagiarnos, pero las personas de más años, entre más años, uno puede decir el límite 60 años, puede empezar a marcar la diferencia en riesgo de complicarse. Y en ese escenario, las personas con más años son las que mayor riesgo tienen que cuando se contagian puedan complicarse y requieran hospitalizarse y incluso tener acceso a cuidado intensivo y a veces desafortunadamente fallecer. El otro mito, qué pena que me tome la palabra, pero para concatenar la idea, es el tema de que el problema son las camas de cuidado intensivo. Probablemente las camas de cuidado intensivo es un tema crítico porque es un tema que no es tan fácil de conseguir, pero igual tener en cuenta que así yo tenga camas de cuidado intensivo, tenga médicos especializados muy buenos que me atiendan a estas camas de cuidado intensivo, desafortunadamente con este virus, un grupo de personas que llegan a necesitar cuidado intensivo van a fallecer. Y eso es importante a tener en cuenta. Y entre más factores de riesgo tenga, incluyendo más edad, pues tengo mayor posibilidad de que si me complico y voy a cuidado intensivo, independiente de todo el resto, puedo fallecer. Precisamente sobre ese tema que usted tocó, mencionó ahí el tema de las UCI y las unidades de cuidados intensivos. En los últimos días en la capital del país, en Bogotá, se ha venido, digamos, creciendo la alerta frente a la ocupación de las UCI. Yo quiero que usted de pronto le pueda explicar a los lectores de Quinique.com por qué la medida de las UCI y por qué la capacidad de las UCI es tan importante en medio de esta pandemia, y más en Colombia que los casos, pues como se ha registrado en los últimos días, están en aumento. Yo empiezo por lo segundo que usted plantea. Los casos están en aumento, pero digamos que parte de lo que uno espera en este tipo de pandemias es que haya un aumento de casos. Es decir, también eso es que hay que ser realista. Las medidas que se tomaron no es para evitar que nos infectemos, es para que no nos infectemos todos al tiempo. Pero al final lo que quisiera es que haya una infección, haya una serie de infecciones, pero con un número manejable. ¿Y qué es número manejable? Que podamos atender, que todo colombiano que necesite una atención médica se pueda hacer de forma adecuada. Ahora bien, la mayoría de personas que se infectan, los síntomas son leves, incluso algunos no presentan síntomas, pero podemos decirlo en un término más o menos en contexto,
De cada 100 personas que se infectan, probablemente unas 10 o 20 no hacen síntomas. Sencillamente ni se dan cuenta que se infectaron. De esos 80 que quedan, probablemente unos 60 hacen síntomas leves, que es lo que estamos acostumbrados a que me dio una virosis, me dio una gripa, estuve mal, me duelen los músculos, tuve mocos y ya. Y probablemente con agua panelita y limón es suficiente. Pero del otro 20 que quedan, probablemente 10 a 15 requieran hospitalizarse, requieran porque van a tener dificultad para respirar, van a tener problemas, etc. Y unos 5 de esos 100 van a requerir cuidado intensivo. Cuando se infectan 100 personas, necesitamos 5 camas de cuidado intensivo. Entonces, probablemente es manejable, no hay problema. Pero si nos infectamos 1000, esos 5 ya se convierten en 50. Y el problema es que cuando una persona entra a cuidado intensivo, no se demora un solo día, sino va a durar un tiempo en el cuidado intensivo. Entonces, si uno entra, los primeros 50 utilizan la cama de cuidado intensivo, pero vamos a darla por lo menos unos 10 días y se van acumulando más camas de cuidado intensivo. Y lo que nadie quisiera es lo que vimos que pasó en enero, febrero en Europa, en que había personas en que podían necesitar unidades de cuidado intensivo y esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte y en un momento dado no había el cupo suficiente. Entonces, básicamente lo que se quiere es que el crecimiento, definitivamente decir que no haya casos es imposible. Creo que es un tema que no nos debe tampoco preocupar. Lo que no nos debe preocupar es que haya un aumento inusitado de casos, un aumento marcado de casos, porque de ese aumento de casos que hay que tener en cuenta que, como les decía, un 5%, un 3 a 5% van a requerir cuidado intensivo. Y esos que van a requerir cuidado intensivo, pues cuando lo haya, pues que hayan las camas de unidades de cuidado intensivo, y por eso, pues usted ha visto las discusiones que se han generado de las camas y las alertas y lo que implica tener las camas de cuidado intensivo. Es importante que cuando yo me expongo al virus, yo voy a requerir las camas de cuidado intensivo, y si me infecto, y si hago síntomas importantes y requiero cuidado intensivo, eso no es inmediato, sino más o menos ya sabemos en este virus que más o menos ocurre entre 10 a 15 días. Entonces, yo puedo ir predeciendo cómo va la situación. Si estamos ocupados al 50, 60 o al 70% y no hacemos nada, uno puede prever que dentro de 15 días pues va a seguir creciendo y eso sería lo que se evita y eso es lo que se mira con los famosos indicadores que todos los ciudadanos nos hemos ido familiarizando con algunos de ellos, algunos fáciles de interpretar, otros no tan fáciles para poder determinar esas necesidades de camas de cuidado intensivo o de camas hospitalarias que también se pueden requerir en un momento dado. Lo que pasa es que es más fácil crearlas que las de cuidado intensivo. Hablando de indicadores, hace poco suscitó polémica, por decirlo de alguna manera, una proyección que presentó el gobierno nacional ante la Corte Constitucional, donde estimaba que entre 3 millones de personas a diciembre iban a tener la enfermedad y iban a haber más de 40.000 muertos. Digamos, usted que está junto a este equipo de profesionales allá acompañando al presidente Iván Duque, ¿estas cifras de dónde salieron? ¿Cómo llegaron a estas cifras? Porque pues la verdad sí es un poco preocupante que para diciembre se presenten 40.000 muertos. Esas son cifras en las cuales se pueden, hay que tener cuidado con la interpretación. Usted lo plantea, cómo se ven las cifras. Si yo le dijera que este virus se va a controlar por sí solo cuando tengamos el 70% de la población afectada, significa que tendríamos en ese momento tener 35 millones de colombianos que les haya dado, que nos haya dado el coronavirus. Okay. Y eso es posible que haya pasado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es, como le decía hace un momento, lo que uno quisiera es que esos 35 millones ocurran en 6 meses, porque si el porcentaje de esos, entonces las medidas que se van haciendo y lo que se espera es que eso se vaya alargando en el tiempo. Entonces, justamente, pero al final eso es lo que sucedería, eso es lo que debería pasar para que hubiera un control si no hay vacuna ni tratamiento. Entonces, si uno no hace nada, si uno mantiene la dinámica natural del virus, pues va a pasar en que va a haber una población importante que vaya a fallecer. Si usted lo puede mirar en un contexto, pues uno no puede comparar exactamente así, pero solo para entender la magnitud. Si uno mira qué pasó en una ciudad como Nueva York, que no sé, pero más o menos debería tener mal contados unos 20 millones de habitantes. De esos 20 millones de habitantes, probablemente Nueva York en un mes y medio tuvo un número importante de fallecidos. Probablemente, tampoco sé los datos exactos, pero puede tener fácilmente los 40.000 muertos que estamos hablando en solamente 2 meses.
¿Por qué? Porque se dejó la dinámica de transmisión y después fue difícil de controlar. Y eso hace que sea, entonces, no decir, es que en Nueva York haya 40.000 muertos en 2 meses, pues parece absurdo, pero es posible. Quiero que o veamos algo parecido a lo que pasó en España. Fíjense que parece mucho, pero en la población de España, que es muy parecida a Colombia, 40, 50 millones, en este momento mal contados hay 28.000 o 29.000 personas fallecidas. Es decir, lo mismo vemos en Inglaterra, hay un número 40, 60.000, lo mismo vimos en Brasil, 250 millones y ya tienen 50.000 muertos y todavía no llevan sino un mes y medio de pandemia. Entonces, parece exagerado y si usted me dijera qué pensábamos en marzo, que si alguien dijera que a finales de mayo, comienzos de junio en Colombia había más de 1.000 muertos, pues todavía la gente diría cómo iban a haber 1.000 muertos, pero desafortunadamente es un número que puede suceder. Ahora bien, son modelos matemáticos en las intervenciones en que uno no hace nada. Y justamente lo que se trata de hacer, y en este tipo de emergencias sanitarias lo que se plantea es hacer estrategias justamente para intervenir. O sea, no se trata de esperar que nos llegue y a ver qué vamos a hacer, dónde vamos a entrar las personas. No, justamente las medidas son cómo hacemos cosas para que ese supuesto que pueden ocurrir 40.000 muertos podamos intervenir y evitar que eso suceda, que es lo que se ha venido haciendo. Por eso empecé con esta entrevista hablando de uno de los indicadores fuertes que es la mortalidad. Esos son los puntos en los que uno diría, ahí tiene que hacer intervenciones, porque al final, cuando habla de la mortalidad, está hablando de varios factores. Uno, está mirando que no se infectan las personas, o sea, que hay medidas de prevención. Dos, que los que se infectan los detectamos tempranamente y además los tratamos adecuadamente, porque parte de la mortalidad también es que si llego al hospital y no me tratan adecuadamente por desconocimiento o porque llego tardíamente, pues también voy a fallecer. Entonces creo que son varios factores en los cuales se puede hacer énfasis para que esa cifra pueda variar. Entonces parece una cifra escandalosa, pero tenerla en cuenta que eso es lo que puede suceder cuando no se hace nada. También quería comentar con usted acerca de, digamos, de la vacuna o de algún medicamento que se esté utilizando actualmente para el COVID-19. Usted que, digamos, está tan atento a todo esto que está pasando con la pandemia, ¿qué han podido saber de alguna vacuna? ¿Qué han podido saber de algún medicamento? Hace poco fue noticia la dexametasona, que es un medicamento que ya está utilizando el Reino Unido para tratar a pacientes críticos. Digamos ustedes, ¿qué panorama tienen frente a estas posibles medicinas, vacunas? En este momento no hay ningún medicamento ni antiviral, es decir, específico contra el virus, que disminuya la mortalidad, ni tampoco hay una vacuna. Dicho esto, hay que recordar lo que usted plantea es la dexametasona. La dexametasona es un antiinflamatorio muy potente que utilizamos para muchas cosas. Y justamente en un subgrupo de pacientes, que eso es bien importante, porque no quisiera que cuando hablamos de dexametasona pasa lo que nos ha pasado estos 2 o 3 meses. Alguien dijo que la cloroquina funciona, entonces a todos los pacientes que quieren tomar cloroquina. Y entonces empiezan a tomarlo de forma, o el presidente Trump dice que hay que tomar X o Y, entonces no, hay que ser muy responsables en ese tema. Creo que la dexametasona mostró que es útil para un subgrupo de pacientes que están con ventilador y que están requiriendo oxígeno. Para ese subgrupo, en que ya tiene un problema de inflamación importante, darle un antiinflamatorio mostró que puede disminuir la mortalidad. Ese es un punto clave. Los otros medicamentos que son dirigidos específicamente contra el virus, desafortunadamente no han mostrado utilidad, solamente uno ha logrado no sobre mortalidad, pero sí ha mostrado que los pacientes se recuperan más rápidamente, que es un antiviral que se llama Remdesivir, que puede ser un medicamento promisorio y puede ser ayudar. Con respecto a vacunas se ha dicho mucho, pero yo quisiera tener en contexto que a veces las vacunas son aproximaciones y además cuando sale una vacuna exitosa, pues es la mejor cosa que puede pasar. Sin embargo, no es fácil hacer vacunas y hay unos tiempos que tienen que respetarse en el proceso de una vacuna. Hay unos que se pueden acortar, pero hay unos que no se pueden acortar, ni siquiera teniendo mucho dinero, mucha inversión. Yo ponía un ejemplo, es como cuando usted dice, quiero que me hagan, que me transforme este pollito mañana en un gallo. Pues por más millones de dólares que tenga, usted no va a poder transformar porque no hay cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces las vacunas también hay unos tiempos en los cuales tienen que pasar
de una fase inicial a modelos animales, saber que funciona, que digamos una fase preclínica, las vacunas que pasan esa fase preclínica pasan a fases clínicas, saber que es una vacuna segura, determinar cuál es la mejor dosis para administrar la vacuna, saber que además de ser segura, saber si efectivamente sí produce anticuerpos, y si produce anticuerpos, en qué momento los produce, si los anticuerpos se mantienen en el tiempo o solamente fueron una ilusión de una semana, de un día, es solo para poner algo en contexto. ¿Y eso qué significa? Que probablemente estos procesos en una vacuna que sea exitosa pueden ser 4 a 6 meses de una forma adecuada para poder demostrar que funciona o no funciona. Y luego viene la etapa de producción de la vacuna. Una vez que funciona, hay que empezar a producirla masivamente para todo el mundo. Acá hay un escenario importante que me pareció una idea bastante innovadora, y es que normalmente las vacunas se hacían a fases preclínicas, luego las fases clínicas, y luego se empieza a producir, obviamente sobre la vacuna que funcionó. Acá hay dos estrategias de dos compañías que están haciendo paralelamente la fase clínica y la fase de producción. Con tal motivo logran ganar tiempo. Apenas si la vacuna funciona, ya la tienen lista. Pero si la vacuna no funciona, pues todo lo que produjeron pues, se pierde. Pero es una apuesta y un desafío muy grande, pero lo están haciendo, y eso podría hacer que pueda cortar el tiempo de vacuna. Creo que hay una apuesta muy grande, sobre todo en los países del hemisferio norte que tienen recursos, es tratar de tener una vacuna antes de que empiece nuevamente el invierno, porque justamente sabemos que estos virus respiratorios se transmiten más en temperaturas frías, y para ellos es el invierno, para nosotros la época de lluvias. Finalmente, tomando su analogía de ver esto también como un partido de fútbol, doctor, yo quiero preguntarle, en este momento, a 100 días después de darse el primer caso de COVID-19 en Colombia, ¿cuál sería la mejor jugada de los colombianos en este momento, el 17 de junio? ¿Cuál sería esa mejor jugada para reducir el contagio, para salvar vidas? Realmente buena pregunta. Yo diría dos. Una no dar papaya. ¿Y qué digo no dar papaya? No dar papaya es hacer el autocuidado. Es decir, el hecho de que usted me preguntaba cuántos muertos pueden haber en diciembre, pues depende de nosotros, en gran parte depende de nosotros. Es decir, ¿qué pasa si yo estoy contagiado y yo cumplo, me pongo tapabocas, no dejo que nadie se me acerque a 2 metros de distancia, me lavo las manos frecuentemente, desinfecto la superficie por la que estoy cerca? Pues no voy a infectar a nadie. Así de claro, no puedo infectar a nadie. Ahora pongo el otro escenario. ¿Qué pasa si yo estoy con síntomas respiratorios, no le digo a nadie para poder salir, no me pongo tapabocas, no me lavo las manos, voy al Transmilenio, voy al Metro Medina, donde sea? Pues básicamente la posibilidad de contagiar va a depender de qué tanta gente esté cerca mío, va a contagiar 3, 6 o 10 personas. Entonces, la mejor jugada es el autocuidado. Porque cuando hago el autocuidado, que es lo que acabo de decir, las 3 o 4 medidas básicas, lavarme las manos frecuentemente y además lavárselas bien, porque el tema es, yo creo que me las lavo y me echo un poquito de alcohol o de jabón. Hay que lavarlas y durar 30 segundos para que funcione. Si me pongo el tapabocas cuando estoy a menos de 1 metro de distancia y lo mantengo todo el tiempo si tengo algún síntoma. Estoy a 1 metro de distancia. Ahora sí, realmente sería interesante tomar en cuenta la frase de a metros, ¿no? Aquí toca esa que decíamos a metros, pues hay que literalmente a metros, hay que estar a metros de todo el mundo, lo podemos mantener, y adicionalmente, pues como no salir cuando tenga que salir. O sea, no porque ahora me tenga la posibilidad de que ya está liderado el sector, pero yo puedo quedarme a trabajar en mi casa, pues quédense en la casa. Si yo puedo hacer alguna vuelta en el banco, lo puedo hacer por internet, pues hágale por internet, no vaya a hacer cola. Nos parece obvio, pero a veces no lo estamos cumpliendo. Si hacemos ese autocuidado, finalmente podemos cambiarle la velocidad al virus. Si hacemos lo contrario, desafortunadamente nos va a pasar lo que les ha pasado ya a algunas ciudades de Colombia o a algunos países del mundo. O sea, esto no es un juego en el cual pensemos que ya pasó y que Colombia no le va a pasar. Nos descuidamos, y volviendo al símil del fútbol, si hacemos una mala jugada, pues nos empatan y nos pueden golear. Bueno, doctor Carlos, un placer hablar con usted. Mil gracias por atender la invitación de quienique.com. No, con mucho gusto y mucho énfasis en esto, y que de verdad que ojalá los lectores nos ayuden no solamente a entender, sino a cambiar su comportamiento y ayudar a cambiar el comportamiento de los demás. La mejor manera de cambiar comportamiento, sobre todo en adultos, es cuando vemos que todo el mundo lo hace.